Mentiras, la red. A esta hora de la noche discutimos sobre el enigma de la Tierra Hueca. Y antes de la pausa hablábamos de algo realmente impactante, el mito de Agartha. Mito de Agartha, Ignacio, que es la más lejana de las historias y leyendas que tiene el mundo sobre esta civilización subterránea. En la práctica, la primera evidencia. En la práctica, efectivamente, la primera evidencia que tiene y es consistente con todo lo que hemos visto en este episodio. Es decir, con las declaraciones de Snowden, con los agujeros de Sasariñama, con las cuevas de los tallos donde se encontraron cosas extrañas. Es evidencia. Y vuelvo a insistir, Ignacio, y amigos en casa, pero mira, que la gente en casa investigue estos datos, pues. ¿Por qué mucha gente llega y dice, no, pero es que la tele lo dijo y a veces le creo y yo no le creo? Bueno, ahí están en la mesa y que comience a investigar y que se den cuenta y que lean la legendaria historia del reino de Agartha. ¿Cómo funcionaba esa sociedad, doctor Feil? Mira, según esto funciona hasta el día de hoy, Ignacio. Según el mito y esta leyenda, es una tierra santa subterránea, una tierra donde no existe el crimen y donde no existe el mal. ¿Quiénes la habitan? La habitan, mira, es una mezcla de especies. Estas especies, según al menos lo que uno lee, serían algunos muy altos. Todo esto según el mito de Agartha, ¿no? Efectivamente. Serían muy altos algunos, y según grandes teosóficos que se llaman, como la Madame Blavatsky, que escribió un texto que se llama, ya me voy a acordar el texto, pero... Para poder aprender, Doc, ¿qué son los teosóficos? Los teosóficos, mira, son unos occidentales que durante el siglo XVIII fueron hacia el oriente, en busca de conocimiento y sabiduría. Y encontraron mucha sabiduría que la trajeron acá, a Europa, y formaron una sociedad teosófica ocultista. Ocultista en el sentido que era información tan desconocida en Occidente que, claro, pasó a ser dentro prácticamente una sociedad secreta más. Pero eran más abiertos en ese sentido, o sea, no es que, sus conocimientos en realidad eran ocultos, pero no tenían una connotación de buscar el poder como los masones o como los Illuminati. Tenían otra vertiente, buscaban más la sabiduría espiritual que encontraron allá. Y ellos fueron al menos los primeros que divulgaron en Occidente, uno de los primeros que divulgaron esta leyenda de Agartha. Agartha, ciudad, un mundo subterráneo formado por varios continentes, océanos, montañas y ríos, Ignacio, también. ¿Qué tan altos sus habitantes, sus razas? Según lo que se señala, al menos más de 3 metros de altura, de 3,70 metros de altura. 3,7 metros de altura, es decir, casi 4 metros. Entonces, es coherente esto también con lo que descubrió el sacerdote salesiano Crespi en la cueva de los Tallos, Ecuador, que era una corona con un diámetro de una cabeza mucho más grande que la humana. Ahora, son relaciones que uno puede hacer. Uno no está diciendo que sea así. Ahora, según esto está habitado por un rey, el rey del mundo, Ignacio. Exacto. Queridos amigos, recuerden el hashtag siempre abierto, Dr. Feil MB, en la @mentiras la red. Hoy hablamos de el llamado enigma de la Tierra Hueca. Cuando ya somos trending topic, además, a ver si alcanzamos, si el tiempo nos permite, revisar esas redes sociales. Pero antes seguimos dilucidando este misterio o mito más bien de Agartha. Un mundo dentro de otro mundo. Sí, cuando uno habla de mito, Ignacio, uno tiene que hacer una aclaración, porque hoy día en este mundo racionalista que se está del siglo XX, mito aparece como que si fuese algo falso.
Sin embargo, uno tiene que decir que en el correcto sentido o el más lejano sentido de la palabra mito, mito significa una acción sagrada en el pasado, es decir, algo tan lejano en la historia que se sacraliza, se hace algo más, pero no significa necesariamente que sea falso. Por eso cuando uno habla del mito, de la narración mítica. La narración mítica es una narración que está más lejana en el tiempo que la leyenda. Recordémoslo, hoy día es la crónica, después viene la historia, después viene la leyenda y después viene el mito. Y lo que es mítico no significa necesariamente que sea falso. Por eso es importante señalar estas cosas, porque así al menos uno utiliza un poquito mejor el lenguaje. Y quizá este rey del mundo, según todo esto, gobernaría la tierra y gobernaría la humanidad desde la profundidad de la tierra, es decir, hasta humanidad superficial, la gobernaría desde debajo de la tierra. Estaría secundado también por lo que se llama el Mahatma o gran alma, que es otro hombre, bueno, o ser que predice los acontecimientos mundiales, Mahatma, gran alma, y con otro que se llama el Mahanga, que es el gran miembro en el sentido de que dirige la marcha de los acontecimientos mundiales, una especie de triunvirato que habita abajo de la tierra, que gobierna un mundo sin crimen, un mundo sin violencia, un mundo sin maldad debajo de la tierra, y que, bueno, que estaría ahí desde hace muchísimos años. ¿Por qué sin crimen? ¿Por qué sin violencia? ¿Cómo es posible eso? Mira, ¿sabes qué, Ignacio? Es posible. Cuando uno lee las crónicas, por ejemplo, ¿sabes qué? Un mundo sin violencia, sin ladronaje, sin asesinatos, es posible. Y no es algo raro. Si uno leyera cómo eran los incas, el imperio inca, antes de la venida de los españoles a América, hay testimonios y testamentos de españoles que dicen que los incas, en el imperio inca, no había robo, no había maldad en el imperio inca, que la gente dejaba las cosas y claro, y había mucho oro en ese imperio inca, rico en oro, pero nadie se preocupaba por el robarle al otro, y que fue el español, el occidental, que llegó acá con sus vicios, que destruyó todo el orden cultural inca. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que se conciba un mundo mucho más evolucionado. Cuando uno se da cuenta que realmente, mira, para que una especie en el universo pueda vivir mucho tiempo, necesariamente tiene que haber superado en algún punto de inflexión de su historia la violencia contra sí misma. Tiene que aprender a amar más para ser más evolucionado y tiene que ser más sabia. Entonces, eso es lo que la humanidad superficial, el Homo sapiens, no lo ha logrado. Pero según esto, esta civilización subterránea lo logró. Entonces vive en tranquilidad debajo. Según lo que se cuenta acá, hay más de 100 colonias subterráneas. Una en el Monte Shasta, que queda al norte de California, Estados Unidos, que vendría a ser la más grande, con 1,5 millones de seres subterráneos. Pero estos seres subterráneos hace muchísimo tiempo pasaron a ignorarnos. ¿Por qué? Porque mira cómo es la sociedad, pues, Ignacio. Esta sociedad humana, Homo sapiens, mira las barbaridades que ocurren durante todo el tiempo. Nos estamos destruyendo, se está destruyendo el sur de Chile en esto. Lo que pasa en el sur de Chile es un reflejo de cómo es esta humanidad, que es una bestia, como lo he dicho, una depredación, y que vive sobre el engaño, Ignacio, sobre la base del engaño.